Bienvenidos todos de nuevo a De Ignorancia Sí que Sé. Después del parón veraniego volvemos aquí a hablar de cosas relacionadas con educación, sobre todo con educación de las ciencias. Hoy tenemos un programa un poco peculiar porque vamos a comentar cosas que tienen que ver con el principio de curso. Y hay un par de asuntos que han salido en las noticias, que da la casualidad que precisamente íbamos a grabar en estos días y han salido en las noticias un par de asuntos y vamos a tratarlos como si fueran temas de actualidad, que es algo que no solemos hacer en De Ignorancia Sí que Sé. Y luego vamos a hablar de un asunto muy relacionado con el principio de curso. Algunos pensarán que un poco burocrático, pero así nos permitirá entender un poco cómo funciona la preparación del curso por parte de los profesores, que es las programaciones didácticas. Así que hoy vamos a tener un programa un poquito como de popurrí, con esa actualidad primero y después vamos a hablar del tema de las programaciones didácticas. Para este tema, como siempre, vamos a estar los tres ignorantenautas habituales. Yo soy Alberto Aparici, ya lo sabéis, divulgador científico en el Instituto de Física Corpuscular y también en Onda Cero, en varias secciones de ciencia. Y tengo conmigo, como siempre, a Víctor Marco, físico, profesor de matemáticas en el IES El Grado de Valencia. Muy buenas, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas, Alberto. Pues sí, hoy un tema peculiar. Espero que no aburrido. No, yo creo que no es aburrido. Todo lo que forma parte de la vida. Todo lo que forma parte de la vida es interesante conocer cómo funciona, ¿no? Porque estamos en la vida. Entonces... y luego, además de Víctor, como siempre, está también Javier Vargas, que también es físico, y es profesor de Física y Química en el IES Playa de San Juan de Alicante. Muy buenas, Javi. Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis? Buscábamos tema para este primer programa y no nos hemos complicado mucho, nos hemos quedado en programar. O sea que... Exacto. Bueno, ¿cómo habéis pasado el verano a todo esto? Los oyentes nos echaban de menos, con razón, porque hemos tenido un hiato un poquito largo. Espero que hayáis descansado en verano. Yo puedo adelantar que mi verano ha sido muy reconstituyente, ha sido balsámico. Espero que el vuestro también. Han sido las famosas vacaciones de 6 meses de los profesores. Bueno, no llevamos 6 meses sin publicar en De Ignorancia Sí que Sé. Eso todavía no ha pasado. Eso todavía no ha pasado. Bueno, pues si queréis vamos ya con estas dos cosas que hemos visto en las noticias en los últimos días. Una de ellas es, bueno, este capítulo se va a publicar dentro de unos días, pero en nuestro sistema de referencia es de ayer mismo, que es esta noticia que ha salido de que la EBAU va a seguir estando en el modelo de pandemia hasta el año, hasta el año 2024 por lo menos, si no lo prorrogan todavía más. Entonces, para explicar un poco el contexto, nuestros oyentes que quizá no lo tengan en mente, explicadme cuál es el modelo actual de EBAU que se puso durante la pandemia y ahora hablamos de por qué se va a mantener más tiempo. Pues bueno, de todas formas podemos comentar cada uno porque aunque es un modelo general, es cierto que para Javi es de una forma en física y para matemáticas es de otra. Pero bueno, la idea de modelo un poco facilito, voy a decir entre comillas, es para todos. Así que Javi, si quieres empezar con física o química. Bueno, de todas maneras, estamos hablando un poco del modelo de pandemia, pero yo creo que no lo he interpretado de la misma manera. Quiero decir, yo creo que el hecho de que se vaya a prorrogar un año más el cambio en el modelo de la EBAU hace más bien referencia al modelo general, al margen de que luego haya la optatividad que ha habido durante pandemia o no. Lo que ocurre es que la nueva ley nos dice que tenemos que dar un enfoque más competencial a la enseñanza. Ajá. Entonces, se pretendía cambiar la EBAU para que las preguntas sean más competenciales. Luego ya igual nos daría para otro programa el decidir qué quiere decir esto de que tiene que ser más competencial. Sí, hemos hablado de competencias en este programa, lo que no hemos hablado tanto es, bueno, lo hablamos también un poco en ese programa, cómo se traduce eso en un modelo de examen, digamos. Sí, pero... a mí me molaría un día que analizáramos ahí punto por punto el famoso modelo que sacaron de muestra, que es más competencial, entre comillas, porque yo tengo bastantes puntos para criticar de ese examen. Supuestamente competencial. Javi, perdona que te interrumpí. Sí, no, la cuestión es que a la hora de desarrollar la EBAU del curso siguiente, eso a nivel burocrático es una... No sé si es una orden o es un decreto, pero vamos, es legislación a nivel estatal. Ajá. Entonces, el gobierno que hay ahora es un gobierno en funciones. Exacto. Con lo cual, no puede decidir cambiar el modelo de EBAU hasta que no haya un gobierno ya establecido. Sí, con exacto. Lo que han decidido, de momento este año, mantenerlo como estaba el modelo anterior y no pasar a un modelo competencial que, si recordáis, creo que ya lo hemos mencionado alguna vez, que se estuvo probando en primero de bachillerato y eso. Entonces lo que han hecho es dejarlo porque es que legalmente tampoco podían hacer el cambio para el curso que viene. Se iba a empezar a implementar algún cambio, no todo, a partir de la próxima EBAU, la de 2024.
pero se ha dejado para empezar a hacer los cambios a partir de 2025. Sí, creo que de hecho ha habido como una especie de consulta burocrática por parte del gobierno a los órganos competentes y le han recomendado pues que sería un poco irregular que produjese un cambio tan severo un gobierno en funciones y han decidido no hacerlo y tal. Pero hay una cosa de lo que ha dicho Javi, y ahora te doy la palabra, Víctor, que me llama la atención, que es que desde el punto de vista de un profesor, este cambio en la EBAU es pasamos del modelo tradicional que teníamos a un modelo mucho más competencial. Sin embargo, desde el punto de vista de los medios de comunicación, y no sé también si del discurso público, se mantiene la EBAU fácil. La EBAU que los chavales pueden elegir y por lo tanto pueden estudiarse la mitad del temario y tal y cual. Entonces, fijaos cómo la gente que está dentro tiene una visión de este tipo de noticias y de cambios, y sin embargo la gente de fuera tenemos una visión a veces un poquito más pobre, ¿no? En ese sentido. Claro, es que además es lo que acabas de decir tú, es una forma de polarizar más el discurso, porque además quizá el modelo este que surgió para que viéramos cómo iba a ser competencial también te daba varias opciones de caminos, es decir, se puede mantener ese, entre comillas, modelo fácil y hacerlo competencial. Lo único que hacía el modelo que recordemos de pandemia era como íbamos las clases a medio gas a la mitad de horas, porque se daba media clase y luego la otra media clase y todo aquello, se intentaba hacer había más opcionalidad para poder quitarte temario. Sí. Pero aquí lo que se está discutiendo, que es lo que tú dices, lo que vemos los profesores, es la forma de evaluar, que es que sea más competencial. De hecho, en realidad, si tú tienes una ley como la LOE, que ya oficialmente y queda patente que tú tienes que evaluar competencialmente a través de las competencias específicas, que es lo que hace nueva esta ley. O sea, hablaremos cuando hablamos de la programación del apartado de competencias, que esto viene de muy atrás, las competencias, pero no estaban especificadas, era todo como competencias para ser un buen ciudadano, ¿no? O ciudadana. Saber un poco de ciencia, saber tal. No, ahora es competencias de matemáticas específicas o competencias de física. Entonces, técnicamente, si la LOE en segundo de bachillerato, que por cierto entra este año, en septiembre ya empezamos a hacer segundo de bachillerato en LOE. Si estamos evaluando competencialmente en el aula, pero luego hay un examen externo que no es competencial, hay una contradicción. Sí, claro, desde luego. Entonces, entiendo que hay que cambiar la EBAU. Podamos estar de acuerdo o no, pero hay que hacerlo, o cambiar la ley, porque ahí hay una irregularidad. Sobre este asunto que ya veo que para vosotros no es lo fundamental, de que se puede elegir bloques y por lo tanto los chavales pueden elegir no estudiarse una parte del temario y todas estas cosas, yo ya adelanto que mi opinión personal es que se mantenga este modelo es malo para ellos, porque como que es un incentivo para una práctica perversa que es no aprenderse una parte de la materia que deberías saber y que te vendría bien saber. Claro, los chavales y las chavalas que sean diligentes pues se lo estudiarán todo y ya está. Pero el que no quiera, pues a lo mejor no lo hace y va a ser peor para él. O sea, quiero decir, al final los perjudicados son los que no aprenden toda esa materia. Bueno, y a ese filtrado o a ese porcentaje que pierdes por poder elegir, añádele el que cada comunidad autónoma también puede filtrar, porque el currículum de segundo de bachillerato estatal no se da en todas las comunidades autónomas. Cada comunidad decide, no sé, a ver si Javi se sabe el porcentaje, creo que está alrededor de un 70-80% el contenido que cada comunidad autónoma exige para su EBAU. Por ejemplo, segundo bachillerato de ciencias sociales, claramente en el currículum está estadística, recta de regresión y todos estos temas. En matemáticas, en Valencia, no te exagero que llevan 20 años sin preguntar eso, porque se estipula al principio de curso que va a entrar y que no va a entrar, y llevan 20 años sin entrar ese contenido. Probabilidad nunca ha entrado en ciencias, salvo este año que por fin lo han puesto. Entonces, si quitamos ese 30% y sobre el 70% quitamos las pruebas estas tipo pandemia, pues al final entran menos cosas. No digo que sea bueno o malo, porque yo hay cosas del currículum que cambiaría, pero hay mucho filtrado desde el currículum final, esa inicial al que les llega a ellos en la EBAU. Sí. Javi. Pues esto de los porcentajes que comentaba Víctor funciona de la siguiente manera. Lo que regula el cómo se llevan a cabo las EBAU y el contenido que entra de un año para otro no es solo el currículum, sino también es una ley a nivel estatal que suele salir en torno a enero-febrero. En esa ley salen lo que se dice las matrices de especificaciones, que dice básicamente los contenidos que tiene que haber de cada una de las materias. Pero de esos contenidos, lo que tiene que entrar seguro en la EBAU de cada materia es el 70%. Es decir, al menos el 70%
de los contenidos que aparecen en esa ley estatal, que son los mismos para todas las comunidades, al menos el 70% de la BAU tiene que salir de ahí. Y el 30% restante puede salir de ahí o puede salir de los currículums autonómicos. Que claro, muchas veces coinciden con los estatales, pero en algunas comunidades puede haber pequeñas variaciones o algunas cositas que se añadan. Quitar no, pero añadir, siempre se puede añadir alguna cosita. Vale. Bueno, en cualquier caso, este asunto de los porcentajes tampoco se supone que vaya a cambiar con la nueva EBAU cuando se introduzcan las competencias y todas estas cosas, ¿no? No, no creo. Y sobre el tema de la optatividad, eso es algo que se lleva prorrogando año tras año. Creo que sale en esa misma ley, es en donde se dice qué es lo que va a pasar con el tema de la optatividad. Entonces, al margen de que cambie o no cambie el modelo competencial, que ya sabemos que al menos se retrasa un año, todavía puede pasar que este año, cuando salga la legislación, se diga pues que este año ya no hay esa optatividad extra que llevamos arrastrando desde pandemia. Ah, vale. O sea, que podría ser que eso sí que cambie, porque eso va al margen del modelo de BAU. Vale, de acuerdo. Y eso saldrá, entiendo, cuando el nuevo gobierno esté ya constituido, que bueno, esperemos que sea pronto, pero podría ser incluso en enero de 2024. Eso, de estos últimos años me quiere sonar que ha estado saliendo en torno a enero-febrero, cuando han salido las matrices de especificaciones. Vale. Entonces el gobierno que haya en ese momento, sea otro gobierno en funciones, esperemos que no, o sea ya el gobierno definitivo, pues ahí deberá de tomar la decisión de si mantiene eso o no lo mantiene. Muy bien. Bueno, pues ya hemos dado la información de esta cosa que seguro que nuestros oyentes han visto en las noticias. Vamos a pasar a la segunda cosa que no sé si es un poco más local, vosotros me lo explicáis, que es que parece que se ha añadido una hora de matemáticas en primero de la ESO, pero no sé si es solo en la Comunidad Valenciana o si es a nivel de toda España. Bueno, yo la noticia que tengo, el dato que tengo es del DOG, del Diario Oficial de la Comunidad Valenciana. Vale. Entonces entiendo que es solo de aquí y también porque ha habido un cambio de gobierno, digamos, fuerte aquí. Ah, vale, o sea, está ligado al nuevo gobierno de la Generalitat. Claro. Vale. Y bueno, ¿cómo valoras como profesor de mates esa nueva hora de mates? Pues, en principio, buena noticia, ¿no? Digamos. Si no te importa, ¿quieres que lea el párrafo del DOG donde... ¿Vale? Y así tenemos una visión más global. Claro. Dice, el apartado que sea, dice: los alumnos de primero de educación secundaria obligatoria, solo durante el curso escolar 23-24, o sea, algo que me llama la atención, o sea, solo este año, y sin perjuicio de lo establecido en el proyecto lingüístico del centro, cursarán preferentemente una hora de lectiva adicional de la materia lengua extranjera, ¿vale? Y una hora lectiva adicional de la materia matemáticas. Todo ello siempre que la dotación de la plantilla de las especialidades de la lengua extranjera correspondiente y de matemáticas, respectivamente, lo permita, y el profesorado de dichas especialidades no supere la jornada lectiva semanal en centros públicos, según lo establecido Real Decreto. Yo lo primero que veo es que me parece un menudeo, o sea, es como ir al detalle muy, muy pequeñito, ¿no? En plan de, bueno, ¿qué será lo siguiente? Tienen que abrir la ventana 3 centímetros en lugar de 2. No sé, Víctor, ahora es le muy, doy la palabra a Javi también. muy detallado, pero claro, luego cuando dice según lo que el centro lo permita, ahí ya abres la caja de Pandora. ¿Y qué significa eso? Claro. Y ahora que Javi comente, que creo que es lo que iba a decir, ¿qué significa que no supere la jornada lectiva semanal? Porque esas son 18 horas, pero legalmente se nos pueden ampliar hasta 20. Entonces entiendo que es hasta las 20. Luego podrán entrar. Comenta, Javi, lo que ibas a decir. Sí, yo, puedo comentar también eso, pero al margen de eso quería poner un poco de contexto, porque no es que se les vaya a dar 2 horas adicionales porque sí. Esto viene porque con la nueva ley surgió una nueva asignatura que se llama Proyecto Interdisciplinar. Es una asignatura en donde los alumnos tienen que llevar a cabo un proyecto, son 2 horas semanales, y ese proyecto, pues la idea es que combine saberes y conceptos y conocimientos de varias áreas del saber, ¿vale? De varias asignaturas. ¿Qué ocurre? Que se recurrió, no sé si fueron sindicatos o familias o qué, pero el caso es que se recurrió el hecho de que se nos obligara a hacer una asignatura de proyecto interdisciplinar, porque de alguna manera eso lo que nos estaba obligando era a trabajar siguiendo un marco metodológico concreto, que es el aprendizaje basado en proyectos. Entonces, si tenemos libertad de cátedra, no deberían de obligarnos a trabajar siguiendo esa metodología. Deberíamos de tener una cierta libertad a la hora de decidir nosotros la mejor manera de enseñar nuestras asignaturas. Creo que se basaba en eso el recurso que se hizo. El caso es que un tribunal aceptó el recurso,
Con lo cual se decidió, y esto estoy hablando de junio o julio o así, se decidió que la asignatura que era obligatoria en primero, segundo y tercero de la ESO pasaba a ser optativa. ¿Qué pasa? Que ya estaban... Esto surgió en un momento en el que las plantillas de los centros ya estaban hechas. Entonces tuvieron que parchear la situación. Y dijeron, bueno, de forma transitoria, el gobierno saliente decidió que esas 2 horas se eliminaban. Con lo cual este año en primero, segundo y tercero de la ESO había 2 horas menos de clase, que eran las correspondientes a ese proyecto interdisciplinar. ¿Qué pasa? Que ahora el gobierno entrante ha dicho... No puede ser que los alumnos estén dando 2 horas menos porque eso va en contra de su derecho a recibir una educación. No sé si ha venido a raíz de presiones con las familias o el hecho de que haya habido cambio de gobierno y quieran llevar la contraria. No lo sé cuál ha sido la justificación detrás de esto, pero la cuestión es que ayer, a día 31 de agosto, ya con los horarios y ya con toda la organización del centro rodando, pues nos han dicho que tenemos que rehacerlo porque se tienen que dar estas 2 horas. Que claro, en primero de la ESO han dicho que a ser posible, como leía Víctor, tiene que ser una de lengua extranjera y una de matemáticas. Pero es que en segundo y en tercero de la ESO no han especificado. Son 2 horas que pueden ser de lo que el centro decida que necesita. Puede ser fomento de la lectura, puede ser un taller de refuerzo, un taller de ampliación, pero se tiene que tener atendidos a los alumnos en esas 2 horas de asignatura que ha pasado a ser una asignatura optativa. Pero nada que implique trabajar por proyectos y que nos polarice más, por supuesto. Porque bueno, este es el kit de la cuestión. Si es decisión del profesor trabajar por proyectos, obviamente claro, trabajan por proyectos. Lo que no pueden hacer es imponerlo. Es imponerlo. Claro. O sea que fijaos cómo se pasa del titular de los chavales van a tener 1 hora más de matemáticas a cuando uno entiende qué es lo que está pasando, ¿no? Que es una cosa que viene de meses atrás. Y el mayor problema de esto es el cuándo ha salido. Sí. Porque la gente que está dentro del mundo educativo sabe lo complicado que es elaborar los horarios y toda la organización que conlleva un centro. No sé el de Víctor cuántos profesores tiene, pero mi instituto tiene 100 profesores. Organizar horarios menos, de todas... Pero sí. Claro, y el mío no es de los más grandes que hay en la Comunidad Valenciana, los hay aún más grandes. Elaborar horarios para tantos profesores y para todos los grupos es una locura. Y eso se suele empezar a principios de julio a preparar las cosas... Y hasta finales de julio o incluso septiembre, hay veces que no se tienen los horarios. Ahora tener que rehacer es una locura. A nivel organizativo, los equipos directivos hoy están echándose las manos a la cabeza todos, estoy convencido. No, y a mí me preocupa también cómo se va a solventar, porque antes lo comentamos Javi y yo a micro cerrado. Dices, bueno, por ejemplo, en mi instituto tenemos todos, intentamos que todo el mundo tenga un poco de todo y todos tenemos un primero de la ESO. Entonces, al final de cuentas sería 1 hora cada uno, pues cerramos a 18, 19, nadie va a cerrar a 20 porque nadie da 2 primeros. Pero un instituto donde le hayan hecho el feo a un interino o una interina de hacerle un horario con 4 primeros de la ESO, eso son 4 horas más. Eso ya se pasa de lo legal. Entonces, ¿qué van a hacer? No darlas. Pero entonces, ¿a quién se las van a poner? Y otra cosa, Javi, que veo que lo controlas mucho este tema, dicen que es en este año. Porque entonces esas horas van a desaparecer. Claro, el año que viene, en las instrucciones de inicio de curso, porque la decisión de eliminar esas 2 horas llegaron con las instrucciones de inicio de curso, que este año han salido más tarde de lo habitual. El año que viene, en las instrucciones de inicio de curso, si no sacan alguna orden antes o alguna cosa, la nueva consellería tendrá que decir qué se hace con esas 2 horas. Si se da una optativa más o si se aumentan las horas de alguna otra asignatura y se mantiene el número de optativas, pero esas 2 horas las tienen que recibir los alumnos. El hecho de que se eliminasen era solo transitorio porque teníamos que organizar ya y pues la solución más fácil era, bueno, pues este año dan 2 horas menos. Bueno, pero para el curso que viene esas 2 horas sí las tienen que dar. Obviamente no puedes dejar a los alumnos dando 2 horas menos en una sola comunidad. Tendrán que decidir esas 2 horas dónde se encajan. Yo entiendo que en inglés y matemáticas es una medida, no voy a decir populista, pero yo creo que es bien recibida, porque ¿quién se va a quejar de que a su hijo o su hija le den más matemáticas y más inglés? Claro, exacto. ¿No? Sí, está bien. O sea, bueno, la valoración es, a veces las tripas de la educación funcionan según los políticos van dando pasitos y cuando llegan gobiernos nuevos estas cosas pasan. Pues bueno, esta medida yo no creo que tenga una enorme relevancia en la educación de los chavales y como Víctor dice, pues está bien, dan más inglés y dan más matemáticas, pero
es curioso ver cómo funcionan todas las interioridades de todo esto, ¿no? Y cómo a mucha gente le llega como el titular, y el titular pues detrás tiene todas estas cosas. De hecho, nos está quedando un programa muy de las tripas del sistema educativo, y va a seguir siendo un programa sobre las tripas del sistema educativo, porque vamos ya con el tema del día, que son las programaciones didácticas, ¿vale? Hemos hablado paralelamente de ellas, marginalmente en algún caso, pero las programaciones didácticas son una cosa que todos los centros han de hacer a principio de curso, y ahora nos parecía muy apropiado hacer un programa sobre programaciones didácticas hablando de ellas, porque nuestros oyentes profesores van a estar ahora metidos en ellas como lo estáis vosotros dos, ¿no? Entonces, vamos primero a definir de qué estamos hablando. ¿Qué es esto de las programaciones didácticas? ¿Para qué sirven? ¿Quién de los dos me da una definición? Víctor, creo que tenías por ahí la definición oficial. Sí, bueno, a ver. Si Javi la tiene, es que la estoy ahí cargando. Bueno, te voy a dar aquí un pequeño párrafo mientras Javi a lo mejor encuentra algo más preciso. La programación didáctica es un instrumento pedagógico que interrelaciona todos los elementos del currículum para planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vale. O sea que básicamente... ¿Vale? Así, con una primera foto. O sea, es una concretización de los diversos... Sí. Tanto contenidos como habilidades que el currículum plantea que se deben adquirir, ¿no? Sí. Si quieres, bueno, Javi, ¿tienes alguna ampliación de...? Bueno, básicamente la programación didáctica lo que hace es concretar todo lo que la legislación dice que se tiene que trabajar en cada curso. Los departamentos o los equipos docentes, en el caso de primaria, lo que hacen es concretarlo a sus asignaturas. Vale. O a su nivel. Entonces... claro, el currículo, las competencias clave son a nivel de toda la ESO. Uh-huh. O los objetivos de la educación son para toda la etapa secundaria o para toda la etapa primaria. Entonces, todo eso luego se tiene que concretar de alguna manera a cada departamento, es decir, cada departamento cómo va a trabajar esas competencias, e incluso dentro de cada departamento las competencias específicas, cómo las va a trabajar dentro de cada curso, y los saberes básicos o los contenidos, o como los queramos llamar, cómo los va a repartir en unidades didácticas y en qué momento del curso va a dar cada una de ellas, cómo las va a evaluar, cómo va a hacer... Vamos, es que desde el departamento se tenga una línea de trabajo común para todos los profesores del departamento, aunque luego cada profesor tenga una cierta libertad a la hora de escoger la metodología o a la hora de desarrollar su clase, pero tiene que haber una línea común en el departamento que asegure que lo que se va a trabajar en cada asignatura está de acuerdo a lo que dice la legislación. Vale, o sea que si yo como observador externo, que estas cosas de burocracias me dan un poco mal, lo he entendido bien, las programaciones son una cosa que hace cada uno de los departamentos de cada centro para concretar lo que en el currículum hay, y digamos que es una forma de contar cómo vamos a dar esto este año. Y además se hacen todos los años. Me ha salido la duda de por qué se hacen todos los años. ¿Porque las plantillas de los centros cambian de año en año o por qué? A ver, la programación tiene que ser del curso actual. Luego hablaremos también el siguiente nivel, que es la programación de aula, porque tú dentro de la programación tienes que concretar dónde está ubicado tu centro, tanto a nivel social, económico. Entonces, la programación es una foto de ese curso. Ajá. Cuando tú la haces al año siguiente, tú no la haces desde cero. Porque siempre se dice, la programación es, digamos, orgánica, puedes ir modificándola, se tienen que ir, un último apartado siempre es de autoevaluación, entonces tú la haces cada año, pero evidentemente la parcheas, dices, mira, este año, por ejemplo, hemos elegido estos pesos para valorar los contenidos, bueno, las competencias específicas ahora, lo hablaremos, porque estamos hablando de programación didáctica en general, y este año este curso o el pasado con la LOMLOE ha sufrido un cambio sustancial de lo que es una programación didáctica, más allá del nombre, vale, que ahora es propuesta didáctica. Ahora luego hablamos de qué es lo que pasa con la LOMLOE. Claro, pero te voy a poner un ejemplo típico que se da siempre, es los pesos de lo que vas a valorar para los contenidos. Por ejemplo, en primero de la ESO, 60% los exámenes, 20% la libreta. Pasa un curso y el departamento ve que eso ha fracasado y que no ha funcionado bien. Uh-huh. Entonces, deciden para el curso que viene modificar ese apartado. Se ponen de acuerdo y deciden, pues mira, vamos a subir los exámenes más, o los vamos a bajar porque los chavales no dan una con los exámenes y somos un desastre. Entonces, tú modificas cosas. Luego está el tema
de que cambie la ley, y si cambia la ley, tu programación es ilegal. Ya. Porque está bajo el prisma de una ley antigua. Pero... Entonces tienes que hacer una ley desde cero nueva. Vale, pero eso va una programación desde cero. Curso a curso. O sea, no es que cambie la ley en marzo y de repente tu programación sea ilegal, ¿no? Quiere decir que al curso siguiente vas a tener que hacer otra. Correcto, pero lamentablemente, por cómo está funcionando nuestro país últimamente, estamos teniendo cambios muy cercanos en el tiempo de una ley a otra. Porque últimamente, claro, si el gobierno cambia cada 4 años y cada uno quiere dejar su impronta educativa, hace una nueva ley. No, eso no está pasando en este país, Víctor. Eso son maledicencias, eso son pues insidias que tú metes en este programa porque te dejamos. Exacto, claro. Y porque claro, me escucha todo el mundo aquí y sé que va a llegar muy lejos mi crítica y mi queja. Bueno, tengo ahora en serio, tengo otra pregunta más sobre esto. Las programaciones didácticas que elaboran los diversos departamentos y tal, también tienen en cuenta, pues mira, este año tenemos 2 personas más porque han venido 2 interinos. El año pasado teníamos menos gente. O sea, ¿tienen en cuenta también el tipo de plantilla que tienes? ¿O es el material con el que trabajas, los estudiantes, las necesidades de ellos? Claro, no porque eso ya se tiene en cuenta en la programación de aula, que es la que va a hacer cada profesor suya. La programación didáctica es general. No está muy claro al final quién la tiene que elaborar, si el jefe de departamento todos juntos, si el jefe de departamento solo la revisa, pero bueno, en realidad se toma en consenso entre todos. Vale. Entonces, la programación didáctica no tiene datos sobre los profesores que tienes. Vale, entiendo. Sino que eso se hace cuando se concretiza todavía más. Vale. Claro. Nosotros sí que solemos incluir, en el caso particular de mi instituto, solemos incluir los profesores que forman parte del departamento y qué asignaturas y qué niveles da cada uno, pero eso lo incluimos dentro de la introducción en donde estamos hablando de la contextualización del centro, sencillamente para que conste cuántos profesores somos y cuántos grupos tenemos. Pero luego realmente en la programación tú no vas a hacer distinción entre el tercero A y el tercero D, sino que tú vas a poner la programación de tercero de la ESO y va a ser la misma para todos. Vale. Luego ya, el hecho de que en tercero a lo mejor tengas un alumno con unas necesidades específicas diferentes a las de los alumnos que hay en otro tercero de la ESO, de eso ya se encarga cada profesor de adaptar la programación didáctica del departamento a sus grupos concretos. Que es lo que queda concretado en la programación de aula, porque ahí sí que es la programación de aula de tercero A del profesor X. Vale. Pregunta, ¿la programación de aula es algo que también se ha de elevar a la inspección o algo por el estilo? ¿O es una cosa como más interna del centro? Antes era interna y ahora con la nueva ley ya se nos está pidiendo las programaciones de aula con nombre y apellido de cada profesor. De todas maneras, es una cosa ahí que no está muy clara, está un poco ambiguo. Quiero decir, lo de las programaciones de aula no es nuevo. Antes ya se sobreentendía que el profesor tenía que hacer sus programaciones de aula. Porque claro, tú tienes una programación general, pero como decíamos, es evidente que la misma programación no tiene por qué servirte en 2 grupos. Algo que te funciona maravillosamente bien en un grupo, a lo mejor en el grupo de al lado fracasa siendo el mismo nivel. Por las características de cada uno de los grupos. Entonces, los profesores ya tenían que hacerse su programación de aula. Pero en principio, no se pedía. Al menos aquí en la Comunidad Valenciana no conozco a nadie a que le hayan pedido su programación de aula en los años que llevo yo en educación. En las prácticas de la oposición. Bueno, en las prácticas, correcto. Te las piden una vez y ya... A mí me la pidieron, ¿eh? Sí. Este año, con la nueva legislación, en la propia legislación se menciona que se tienen que hacer las programaciones de aula, pero bueno, como os he dicho, hasta ahí sin novedades, pero como que se hace más hincapié en el hecho de que los profesores tienen que hacer su programación de aula, se especifican qué puntos tiene que contener o algunas de las cosas que tiene que tener la programación de aula. Entonces, no han dicho que nos la vayan a pedir, pero el hecho de que le estén dando más importancia en la propia legislación nos hace sospechar a todos que a partir de ahora se va a pedir la programación de aula. Víctor, no sé si tienes información privilegiada. Sí, veo que esto va por zonas de inspección porque a mí sí que me han dicho que van a venir a pedírmela. Pero sí que es cierto que van a pedir, para ver cómo funciona, van a pedirnos las del año que ha pasado ya. Para comprobar que supongo que estamos dentro de lo que se pide. Y como punto añadido, como declaración de intenciones de la Consellería,
es que por primera vez en la historia han dado un modelo a seguir de programación de aula. No sé si a Javi, a ti te ha llegado. A ver, me ha llegado un modelo. Ahora, ¿es un modelo de programación de aula? Desde mi punto de vista, no. ¿Y qué es? Sí, es muy fuerte. Es que es un Excel. A ver, el modelo que me ha llegado a mí, lo que me pide es que diga dentro de cada unidad didáctica que le voy a dar a cada grupo, que vale, hasta ahí bien, está especificando por grupos y eso, tengo que decir qué situaciones de aprendizaje he hecho. Exacto. Pero claro, yo solo con decir las situaciones de aprendizaje no estoy diciendo qué es lo que he hecho en todas las horas que he estado dando clase. A lo mejor yo dedico un número X de horas a hacer situaciones de aprendizaje, pero también dedico horas a hacer prácticas o a explicaciones o a resolución de problemas. No todo lo que hago son situaciones de aprendizaje. Entonces, el hecho de que solo me pidan las situaciones de aprendizaje, pues para mí eso no es una programación de aula, es una parte de la programación de aula. Desde el punto de vista burocrático tampoco me quejo, porque, pues bueno, tampoco me piden que detalle todo punto por punto lo que estoy haciendo, que luego yo lo tengo apuntado, ¿vale? Yo llevo mi documento en donde voy poniendo qué es lo que he hecho cada día con cada clase para saber por dónde tengo que retomar, etcétera. Pero a nivel de inspección, según el modelo que me ha llegado a mí, pues parece que no me van a pedir tanto. Solo me piden las situaciones de aprendizaje que he hecho y ya está. Claro, es que ese es el modelo que nos han pedido nosotros. Yo creo que es un intento de primera aproximación al ideal de lo que sería una programación de aula. De hecho, el modelo que me ha llegado a mí es que supera el mismo, una especie de Excel, de hecho muy mal redactado. No, una cosa, aprovecho este momento para decir un hecho empírico del que no se habla mucho, que es la gente no sabe rellenar Excels. Esto es terrible, porque un Excel no es difícil de rellenar. Sí. Y la gente rellena muy mal los Excels. Matizo, es un tipo Excel, porque ni siquiera es un Excel, es una tabla hecha en Word. Oh my God. Decir que sí, bueno, en fin, vale, dejemos eso. Corramos un tupido velo. Porque como dice Javi, cuanto más sencilla también es menos trabajo para mí. Y te matizan que lo que tú tienes que hacer es rellenar esos cuadros como referidos a una situación de aprendizaje, ¿no? Y te dicen que, pues, que hagas varias, como pues 1 o 2 por evaluación. Entonces yo lo que me dan a entender es que creo que malinterpretado la situación de aprendizaje y la están confundiendo con unidades didácticas. Es como la situación de aprendizaje de trigonometría, ¿no? Y ahí metes toda la trigonometría. Y creo que Javi, por cómo se ha explicado con las situaciones, la entendemos como una actividad, y esto ya lo hablamos, como una actividad rica en el aula sobre un contenido. Por ejemplo, una situación del teorema de Pitágoras, que hemos hablado, tal, pero estaría dentro de la unidad didáctica que es, pues, geometría en el plano. Entonces, creo que es que el problema es que no tenemos la gente, y incluyo profesores y consellería y administración, ¿qué es una situación de aprendizaje? Porque la definición es tan ambigua que hay gente que interpreta que es una unidad didáctica, que hablaremos de ellas ahora después porque tienen que estar en la programación, y gente que lo interpreta como una actividad de aula. Me estoy dando cuenta de que este programa está quedando especialmente kafkiano, en el sentido de que no hacemos más que hablar de burocracia, de los requiebros que la burocracia tiene y de cómo pues te arrastra como si fuese el mar entrando y saliendo de un sitio a otro, bueno, pero no llegando a ninguna parte, ¿no? Si nuestros oyentes, los que sean profesores, se van a ver muy identificados. Yo recuerdo la última COCOPE, que es la reunión que hacemos los jefes de departamento con el equipo directivo. ¿Eso era una radio? Bueno, da igual. Eso era... Una radio no, una radio. Una radio. Dios, terrible. y mi única contribución fue todo el mundo durante una hora discutiendo lo que era la situación de aprendizaje, y mi matiz fue: aquí hay filólogos, biólogos, físicos, lingüistas, y somos incapaces de ponernos de acuerdo en lo que significa una expresión tan sencilla como situación de aprendizaje. Luego hay un problema. Sí. Efectivamente. No somos todos estúpidos. Efectivamente, o sea, la propia definición de la situación de aprendizaje tiene una vaguedad que hace difícil bajarla al suelo. Bueno, y hablamos de ello en el programa que le dedicamos. Sí, además la leímos literalmente de la LONLOE, la de matemáticas, y no sé, parece... no quiero que haya mala fe en la ley, quiero pensar, creo que quiere darte libertad creativa al profesor para poder construir tus actividades, y para darte esa libertad y no poner simplemente una situación de aprendizaje es lo que quieras. Como eso quedaría poco elegante en un documento oficial, te lo enrevesan con mucha terminología pedagógica y didáctica y al final dices, no me ha quedado claro.
Esa es mi conclusión final. Bueno, yo me reitero en que creo que Kafka, que es uno de mis autores favoritos, estaría muy orgulloso de este programa que estamos haciendo, porque era un tío al que le fascinaba, digamos, el vacío existencial que produce la burocracia, ¿no? Entonces, para continuar con ello, bajemos un poco a la elaboración concreta de esto. O sea, hemos hablado de todos estos documentos, el que hace el departamento, o en principio... digamos, apoya todo el departamento, y luego las programaciones de aula. ¿Cómo se hacen esos documentos? ¿Quién los termina haciendo? ¿Hay una reunión? ¿Cómo va esto? Sí, si te parece, te comentamos primero, que supongo que Javi lo hará igual, y es cómo se inicia esto. ¿Vale? Y es con el documento que llega a los centros, que es las órdenes de inicio de curso. ¿Vale? Ahí va todo, fecha, vacaciones, todo. Y uno de los apartados es programaciones didácticas. Entonces ya te da la consellería un guión de los puntos mínimos, ¿vale?, que debe tener tu programación para que sea, digamos, legal. Porque luego cuando la acabes se les dará inspección y te dirán muy bien o muy mal, ¿vale? Entonces, si quieres, os leo, digamos, los puntos del mío, y luego Javi que me comente si la suya es parecida, si no, si la mía es ilegal, si la suya... Nunca me han denunciado. Vamos a denunciar un crimen en De Ignorancia, sí que sé. Tiene este servicio público también. Sí, te lo voy a leer todo, luego te digo cuáles son, digamos, los sustanciales, ¿vale? Porque tenemos una introducción, que nosotros además tenemos 2 subapartados, que es justificación de la programación, una parrafada de por qué hacemos esto, y luego contextualización, que es en la que Javi ha comentado, que pone cuántos profesores son y todo este tema. Luego, objetivos de las etapas respectivas, porque tú tienes que hacer una programación para cada curso, ¿vale? Para un primero, o sea, no para cada primero A, primero B, eso es la de aula, pero una matriz para todo primero de No A. para cada grupo, pero sí para cada curso, digamos. Para cada curso, claro. ¿Vale? Luego, competencias. Luego hablaremos de todo lo que hay aquí, porque aquí hay más de un tipo. Contenidos, criterios de evaluación, instrumentos de evaluación, y luego, cerrando este subgrupo, criterios de calificación. Es decir... evaluación y calificación son cosas diferentes. Sí, has metido el dedo en la llagaza. Vale. Pues... Porque evaluar es valorar qué ha aprendido el alumno. Calificar es darle un número. Wow, vale. Y esto es el tema, esto es el temazo de la LOMLOE. Una cosa es evaluar y luego es calificar. Vale. Tú tienes que... evaluar puedes simularlo como observar una situación física, pero luego tienes que hacer un modelo que te prediga o te dé resultados, números, que es la calificación. Al menos yo lo he interpretado así. Si no, mi programación es ilegal. Luego tenemos uno que para mí es uno de los puntos fuertes de una programación y de enseñar y de la educación, que es la metodología. ¿Vale? Metodología y orientaciones didácticas. Ahí es donde tú metes para mí toda la carne en la Vale. Luego, medidas de respuesta educativa para la inclusión. Vale, eso también lo entiendo. O sea, y eso solo se aplica si tienes estudiantes que tengan necesidades especiales de inclusión, ¿no? Que casi siempre sucederá, pero... Sí y no, porque la inclusión, desde que me corrija Javi, que se sabe las fechas, la ley de inclusión, que creo que es del 19 o el 18, no estoy seguro, habla de la inclusión a 4 niveles. Ajá. Los 2 primeros son a nivel de centro, es decir, el centro está obligado a incluir a todo alumno, sin discriminar raza, sexo, tal. Entonces todo eso tienes que ponerlo. Vale. Ese nivel de inclusión siempre va a estar, porque tienes personas. Luego está el nivel, el número 2, que es a nivel de cómo los distribuyes en el centro, de que no estás segregando por raza, que no estás segregando por sexo. O sea, primero los incluyes a todos, y luego los mezclas. Vale. Y luego hay 2 niveles finales de inclusión, que es el 3 y el 4, que es lo que tú comentas. Gente con ciertas dificultades. Vale. Incluido inclusión por arriba, que se dice. Gente calificada de altas capacidades que tienen que ser incluidas, que no se pueden tratar de la misma forma. Pero por lo que dices, yo entiendo que muchas de esas concretizaciones de inclusión serán comunes a las matemáticas y a la lengua, no serán propias de la programación didáctica de matemáticas, ¿no? La de nivel 3 y nivel 4 sí. Ya. Porque son de aula porque un alumno puede tener un problema con cierto contenido de matemáticas, pero no en música, por ejemplo. Entiendo. Pero las más generales, digamos que estarían en todas las programaciones y sería un copia-pega en ese sentido, casi. Sí. Luego hay que por eso también se establece, hay unas generales establecidas en el departamento, pero luego lo que dice Javi, tú tienes el primero A que tiene un alumno que tiene un problema que no está en el primero B. Ajá. Entonces, el tema de la inclusión daría para un programa aparte, ¿eh? Estamos aquí haciendo un esbozo muy general. Sí. Hablando de los 4. Pero por lo menos que se sepa que tu programación tiene que hablar de 4 niveles.
que cada vez son más concretos hasta que van cerrando el círculo a un alumno en concreto. Ujú. Vale, luego tenemos el apartado de las unidades didácticas, donde vas a concretar todos esos contenidos, todos esos criterios en las unidades que tú decidas hacer. Y aquí me gustaría hacer un llamamiento a los profesores, que la ley no te dice cuántas unidades didácticas tienes que hacer. Por favor, cuando decimos, es que no puedo acabar los 15 temas del libro, nadie te obliga a seguir un libro. Un libro es la concreción que una editorial ha decidido hacer de su propia programación didáctica. Ujú. Si tú crees que 15 son muchas, haz menos. Yo cuando estaba en el centro de menores hice 3, una por curso, o sea, una por evaluación. Ujú. Y di todos los contenidos, los fui enlazando unos con otros y hacía un examen solo por evaluación. O sea, que las unidades didácticas tienes que hacer... A ver, una no te vale porque tú vas a tener que dar 3 notas a lo largo del curso. Que también recuerdo que las notas de la primera evaluación y la segunda son orientativas. Vale. Son para que los padres o tutores vayan viendo cómo va su hijo, pero la nota importante es la nota final, que luego en la programación vas a explicar cómo la obtienes. Digamos, no tienen valor legal las 2 primeras notas. No tienen valor legal las notas de la primera y la segunda evaluación. Lo que pasa es que cuando un alumno, por ejemplo, cambia de centro, las pides para tener una orientación. Y si luego tú como profesor nuevo dices, pues mira, yo no me voy a cantar la cabeza, como no le he dado clase estos meses, voy a coger esas notas orientativas. Ujú. Pero tú las haces legales al meterlas en la nota final. Vale. ¿Vale? Pero estás obligado a que salgan en un boletín para informar a los padres, pero no, tú puedes decir que al final lo que vale para ti es la nota final porque ahí entra todo y ya está. Eso hablaremos en la parte de evaluación. Vale. Buena suerte con ese camino también. Luego, los elementos transversales, ¿vale? Y ahí nosotros incluimos fomento de la lectura, comunicación y tecnología audiovisual, emprendimiento, educación cívica. Esto es una cosa que yo no acabo de tener claro cómo... Si en cada... Ahora que Javi me comente si en el suyo funciona igual o cómo lo trabajan ellos. Y para acabar, actividades complementarias extraescolares. O sea, el equipo, el departamento tiene que dejar claro antes de cierta fecha que, digamos, excursiones, actividades fuera del centro va a hacer y con una fecha fijada. Luego se puede cambiar. Ujú. Pero si no la pones, no vas a poder hacerla. Luego, si no la haces, no pasa nada. Pero tiene que estar... desde el principio, claro, que tú vas a hacer tantas excursiones más o menos por ciertas fechas. Actividades, por cierto, ligadas a las asignaturas de ese departamento en particular. Claro, ¿no? claro. Tienen que tener un objetivo las actividades, no tienen que ser de campo y playa. Vale. Claro, yo puedo decir que me llevo al IFIC para que Alberto les dé una charla relacionada con matemáticas, o bueno, puedo hablar de la física, pero lo lamento, pero si no puedo decirles nos vamos a la playa a jugar. Y por eso cuando en el IFIC sacamos las masterclasses a finales de noviembre, los profesores me dicen, os odio, con una cierta Claro. razón, porque ellos deberían saber estas cosas en septiembre, ¿no? Bueno, pero también te digo que, Bueno, que pero cuando ya... puedes poner, porque yo lo hago, claro, sabes que yo voy a las masterclasses, yo lo que hago es poner que de forma orientativa son en marzo, pero que, perdón, no. Sí, febrero-marzo. Sí, en marzo. febrero, En marzo. En febrero son las de la mujer y la niña en ciencia, y en marzo son las otras. Yo lo que pongo es las fechas todavía no son definitivas, pero serán en torno a marzo. Vale. Y ya está. Pero por lo menos ya está en la programación. Todo Exacto. esto de que tiene que estar viene porque la programación luego tiene que pasar por el consejo escolar. Y en el Claro. consejo escolar se tienen que aprobar las actividades extraescolares y complementarias. Entonces, si está en la programación, al pasar por el consejo escolar, cuando tú quieras hacer la actividad, el consejo escolar ya te la ha aprobado. Ujú. Mientras que si decides hacer una actividad que no tenías prevista, la vas a poder hacer. Pero antes de hacerla, vas a tener que comentárselo. Normalmente es vicedirección quien se encarga de estos temas y va a tener que pasar por el consejo escolar para que el consejo escolar la apruebe. Que mientras sea una cosa razonable, no te van a decir que no. Pero claro, es de nuevo burocracia. Tienen que pasar por consejo escolar. Si las tienes ya puestas en la programación desde el principio, pues es, digamos, cosas que te evitas luego cuando llegue el momento. Te las podrían haber denegado aunque las pongas en la programación. No es que ponerlas en la programación se hacen seguro, ¿no? Sino que normalmente pues se aprueba todo eso. Sí, es que es lo que iba a decir, no, para que no se malinterprete. Da igual que esté en la programación. Lo que se lleva al consejo escolar no es tu programación de matemáticas ni tu programación de lengua, porque sería una locura. Es lo que se llama la PGA, ¿no? Que es la programación general. La A es de anual, donde
tú haces esto en la programación, pero luego el equipo directivo te pide que le mandes un documento con esas actividades. Y ellos lo meten en la PGA, que es la que va a consejo escolar. Al consejo escolar no van a valorar tu metodología para el tema de geometría. Vale, entiendo. Hay otra programación por encima de todo esto, que es la PGA. Víctor, no sé si habías terminado y le pasamos ya la palabra a Javi para que Sí, no, era porque, por si la gente pensaba que es que el consejo escolar se lee todas las programaciones. Yo he estado en el consejo escolar y no es así. Vale. Javi. Pero es mucha burocracia. Sí. Javi, no sé qué opinas de todo esto que ha dicho Víctor. No sé si en tu centro lo hacéis exactamente igual. ¿Hay alguna diferencia? Sí, nosotros es que al trabajar en la misma comunidad, en las instrucciones de inicio de curso nos dicen cuáles son los puntos que tiene que incluir la programación. Entonces yo tengo exactamente los mismos puntos. Vale. Solo hay uno que, como nos hemos liado a hablar de las actividades complementarias, no hemos llegado a mencionar, que es el último punto, que es evaluación de la práctica docente. Ajá. Exacto. ¿Y eso qué es? A ver, explica. Es cómo vamos los profesores a evaluar que el cómo estamos llevando a cabo nosotros nuestra propia práctica. Es decir, nosotros obviamente tenemos que evaluar el aprendizaje de los alumnos, pero también tenemos que evaluar que lo que estemos haciendo está sirviendo para que los alumnos aprendan. Y si vemos que hay algo que no funciona, que esto enlaza con lo que decía Víctor al principio del programa, si vemos que algo no funciona, pues el año siguiente, cuando se haga la programación, habrá que cambiarlo. Uh-huh. Oye, pues no es fácil eso, ¿eh? O sea, quiero decir, ¿cómo se hace ese tipo de evaluación? Pues mira, yo si quieres os comento uno de los elementos que tenemos aquí, y es rúbricas y test que les pasas a los alumnos para tener una visión del alumnado. Ajá. Sobre tu trabajo. O sea, como las encuestas que nos pasaban cuando estábamos en la universidad. Que venía otro profesor y nos decía, os voy a pasar la encuesta al profesor Peña Rocha. Sí. Pues esa es una de las formas. No sé cómo lo hace Javi. Sí, aquí nosotros lo tenemos centralizado. El coordinador TIC tiene ya preparado, se preparan unos cuestionarios y normalmente se dedica un tiempo en clase o se les pone en aules el enlace para que los alumnos entren en el cuestionario, contesten esas preguntas y luego, pues de las respuestas que hayan dado pues nos sacan una serie de histogramas y de ahí pues sacamos algo de información. Y además tenemos también nosotros unas rúbricas en las que nos autoevaluamos, porque claro, por un lado está bien tener la visión de los alumnos, pero luego también nosotros hay cosas que podemos contestar sin necesidad de preguntar a alguien externo. Quiero decir, yo no necesito, el alumno a lo mejor no va a saber si hemos dado todos los contenidos. Uh-huh. Es el que lo va a saber soy yo. Entonces hay algunas cosas a la hora de evaluar la práctica docente que tiene que ser el propio docente el que las evalúe. Entonces nosotros lo hacemos mediante rúbricas. Sí, y además supongo que tú también al final de curso el equipo directivo te pide una memoria de todo esto de curso por curso, donde te dice eso primero qué unidades has programado, que tiene que coincidir con las de tu programación. O sea, que ellos pueden unir datos y decir, oye, aquí has dicho que empezabas a dar 10 temas y en tu programación pones 7. O sea, tú tienes que, en el inicio, que coincida con tu programación. Pero luego al final pone, de esas 10, ¿cuántas has dado? O sea, la gente dice, es que no puedo dar los 10, si es que nadie te va a exigir que des los 10. Lo que se te va a exigir es que si no los has dado, expliques por qué. Ajá. O sea, que yo recuerdo cuando impartía cursos del Cefire y hablaba de ser un poco más creativo y tal, me decía, Víctor, es que claro, es que si viene Inspector. Digo, Inspector no va a venir a decirte que has dado mal el Pitágoras. Digo, dejemos de tenerle miedo. Si es que no, el inspector en teoría está para ayudarte. Entonces, si tú no has dado todos los temas y viniera un inspector, que no va a venir por su cuenta, va a venir porque alguien te ha denunciado. Un padre que ha dicho, es que Víctor Marco no ha dado los 10 temas que tiene en su programación, porque... Por cierto, las programaciones las pueden ver los padres, ¿eh? Están en la página web para descargar, para poder... La página web de cada centro, digamos. De cada centro, porque la programación didáctica es pública. Uh-huh. Entonces él podría decir, oye, mi hijo me ha dicho que no ha dado todos los temas. Y tú dices, sí, por supuesto. Y aquí está mi memoria donde explico por qué en su clase no he podido darle, porque su clase son unos salvajes, su hijo el primero, y no me ha dejado acabar el temario. Por ejemplo. O porque hay veces que da la casualidad de que por cómo tienes distribuidas las horas de ese grupo, a lo mejor te coincide con todos los festivos y todos los puentes y resulta que con ese grupo te pones a hacer cuentas y has tenido 3 semanas menos de clase que con el resto. Qué bonito, Javi. Yo porque ahora voy a tener 4 horas de matemáticas, pero Javi tiene 2. Javi es la voz del angelito que hay a la derecha y Víctor es la voz del demonio que hay a la izquierda, ¿no? Es fantástico.
Y la realidad es una suma de las dos cosas. Exacto. Tengo una pregunta. Esto luego, ¿cómo se convierte en un documento definitivo? O sea, quiero decir, cada profesor escribe una parte, se reparten la tarea, el jefe de departamento lo hace todo, luego... con esto de que ahora haya programaciones de aula, cada profesor escribe su propia programación de aula. En la práctica, ¿cómo se hace? Uf, A ver, yo me imagino... Eso dependerá de cómo se organicen en cada instituto o colegio. En mi caso, vamos, yo en los institutos en los que he estado, la programación didáctica, perdón, o la propuesta pedagógica, como se llama ahora, el encargado de elaborarla o se sobreentiende que es el jefe de departamento. Lo que pasa es que, claro, el jefe de departamento no lo hace como le da la gana, sino que busca el consenso con su departamento. Vale. Entonces, si os fijáis, hay muchas cosas, en donde realmente nosotros no decidimos. Quiero decir, los objetivos de la etapa están en la legislación. Las competencias clave, las competencias específicas, los saberes básicos, los criterios de evaluación, eso está todo en la legislación. Entonces, el que se encarga de redactarlos, cogerlos de la ley, ponerlos en el documento y tal, suele ser el jefe de departamento. Y ¿cuándo nos ponemos de acuerdo y cuándo tenemos que consensuar? Pues, por ejemplo, con las unidades didácticas, cómo vamos a repartir los saberes básicos en unidades didácticas y en qué momento del curso vamos a dar cada una, es decir, la temporalización, que se le suele llamar. O cómo vamos a calificar. ¿Qué pesos le vamos a dar a cada una de las cosas que vamos a evaluar para obtener una calificación? Ese son el tipo de cosas que se tienen que consensuar. Entonces yo, por ejemplo, como sabía que este año nos toca rehacer programaciones, pues yo en julio, antes de coger las vacaciones en agosto, estuve adelantando y todo lo que es copia-pega de la ley, estuve haciendo copia-pega a la programación. Quiero decir, yo ya tengo las competencias específicas de los cursos pares y los saberes básicos de los cursos pares, ya los tengo incorporados en la programación, porque al final eso es que no lo vamos a elegir nosotros. Si es que eso ya viene dado. Titular del día, profesor de Alicante admite que copia elaborando un documento público. Bueno, y no se avergüenza de... Pero sí, yo también puedes hacer lo mismo con el mío. Quiero decir, yo he estado... este es mi segundo año de jefe de departamento en... Bueno, este que empieza va a ser el tercero en el grado y he estado 4 en el centro de menores. Y sí, es cierto que no está muy claro quién las tiene que hacer, se dice que las tiene que hacer entre todos y tal, pero teniendo en cuenta que cada uno ya tiene que hacer la suya de aula, yo he asumido la faena de hacerlas generales, por 2 razones. Una, tengo mucha experiencia y tengo un montón, y aunque cambie la ley, yo tengo mi matriz y mi modelo para seguir. Luego lo dice Javi, es que el 70% es volver a coger lo que está en la ley y tenerlo aquí. Que también a veces pienso que es un poco absurdo. Dice, ¿qué más da que esté aquí si Consejería lo tiene en un descargable para verlo? Sí. Pero bueno, aquí lo tienes unificado y lo puedes ver en un mismo papel. Y simplemente sí que, por supuesto, yo se la paso a todos en plan borrador y les digo, mira, estos son los puntos que tenemos que decidir. Pesos o sea, primero, ¿cuántos instrumentos va a haber? No, todos los que damos primero. ¿Estamos de acuerdo en que va a haber exámenes, la libreta y entrevistas personales? Vale, sí. ¿Qué pesos vamos a darles? Vale. Y porque el jefe de departamento cobra más. Y claro, me considero que si estoy cobrando más que mis compañeros tengo que hacer una faena extra. Sí, lógicamente. Que además, teniendo en cuenta que tengo 7 millones de carpetas de modelos de programación, me es menos faena que cada uno tenga que empezar. Porque además es que si lo haces, van a estar preguntándote, ¿y aquí qué pongo? Y aquí, lo hago yo. ¿Y no crees que a lo mejor podría ser útil que eso se hiciese a un nivel incluso más alto? O sea, por ejemplo, que la consejería de la comunidad autónoma correspondiente os pasara a unos modelos donde ya estuviesen estas cosas generales para que vosotros simplemente modificarais lo que fuera necesario y añadáis lo que en concreto se ajusta a la realidad de vuestro centro. O eso a lo mejor no sería tan buena idea porque os constreñiría demasiado. Sí, habría conflictos con la libertad de cátedra, creo yo. Mira lo que ha pasado con los ámbitos. Vale. Han querido decidir cómo tenemos que dar las clases y ya hemos acabado en juicio. Vale, Javi, sí. Entonces, no sé. Yo creo que hay una parte que no es que se pueda, es que deberían hacerlo así. Quiero decir, no tiene sentido que si la ley ya te dice cuáles son los objetivos de etapa, las competencias claves, las competencias específicas, los saberes básicos y los criterios de evaluación, luego todos los profesores de todos los centros tengan que volver a escribir lo mismo en sus programaciones. Es que es ridículo. Si eso ya viene por ley. Quiero decir, tiene sentido que en nuestra programación hablemos de la metodología. Que, por cierto, en metodología tampoco podemos entrar muy al detalle porque, de nuevo, no podemos
olvidarnos de la libertad de cátedra de los profesores. Quiero decir, podemos dar unas orientaciones, pero no podemos decirle a nuestro compañero cómo tiene que dar las clases. Ajá. Pero bueno, sí que tiene sentido que pongamos unas orientaciones adaptadas a nuestra asignatura. Tiene sentido que hablemos de cómo vamos a dividir nosotros las unidades didácticas, de cómo vamos a evaluarlas, de cómo vamos a calificarlas. Todo eso tiene sentido que lo hagamos nosotros. O de cómo vamos a incorporar los elementos transversales y cómo vamos a tomar medidas para la inclusión según las características del centro. Pero todo lo que es legislación tal cual es perder el tiempo el tener que copiarlo del documento oficial al otro documento oficial, y que va a ser lo mismo, mires en la programación de mi instituto, mires en la de Víctor o mires en la de una persona que está en la otra punta de España. Vale. Y sigo preguntando en esta dirección. ¿Las programaciones de aula, esas sí que las hace cada profesor individualmente o es una cosa que también se hace de forma colegiada? No, esas son individuales. Vale. Siempre que respeten a la madre que tienen encima, que es la programación didáctica. Claro. Entiendo. Aún así, si está justificado, se pueden hacer cambios. Quiero decir, tiene que ser flexible. Por ejemplo, si un profesor, por el motivo que sea, a la hora de avanzar con la clase, se ha dado cuenta de que un cierto tema o una unidad didáctica le ha llevado más tiempo trabajarla con un grupo porque les ha costado, o porque ha coincidido festivos, o porque, como decía Víctor, son unos salvajes y no te dejan avanzar al ritmo que toca. Eso no pasa nunca, Javi. Y te encuentras con que a lo mejor te quedan 2 semanas para las vacaciones de Navidad, pues puede ser que a lo mejor cojas y digas, mira, me tocaría empezar con la unidad de modelos atómicos, pero sé que en 2 semanas no la voy a dar. A lo mejor en lugar de esa unidad, prefiero dedicar esas 2 semanas a introducir otro concepto, a reforzar cosas anteriores o hacer alguna cosa que se salte un poco el orden que tenemos previsto en la programación, pero que por cómo se me han quedado las fechas, creo que va a encajar mejor y me va a permitir retomar mejor el hilo a la vuelta. Siempre y cuando eso no me lleve a retrasar todavía más, en el supuesto que hemos dicho de que se deba un retraso. O sea que, mientras esté justificado en la programación de aula, el profesor también puede coger y hacer pequeñas modificaciones, pero todo eso va a depender de cada grupo completo. No puede coger y decir, voy a hacer esto en todos mis grupos porque me ha dado la gana, porque no estoy de acuerdo con la programación. Eso no puede pasar. La programación se da por hecho que mientras no haya algún imprevisto o alguna cosa que te lleve a cambiarla, tú tienes que respetarla. Sí, por eso mi consejo para quien tenga que hacer ahora programaciones es dejarla lo más abierta posible. Me explico. Tienes que hacer unidad. Que aquí hay un pequeño conflicto, porque si ahora entendemos que las situaciones de aprendizaje son como unidades y eso va a la de aula, va a entrar en conflicto con las unidades didácticas de la matriz. Claro, sí, que ya están especificadas. De hecho, tenía pensado preguntaros sobre ese asunto de cómo se incorporan, efectivamente. Claro, si tú en la programación dices, vamos a dar 10 unidades, y para que nos entendamos, las unidades son los temas. No vamos a entrar en la dialéctica de lo que significa unidad diada. Son los temas, vale. Y tú tienes 10, pero luego te dicen que tu programación de aula tú vas a hacer tus situaciones de aprendizaje que equivalen a esas unidades. ¿Qué estás haciendo si ya están hechas? Ya. Por eso la situación de aprendizaje no es una unidad didáctica, es una actividad que puede durar 3 días, 1 mes o 10 minutos. Claro. Pero bueno, ya se entenderá. Y que incluso una situación de aprendizaje puede englobar varios temas o empezar en un tema y terminar en el siguiente porque hay una especie de relación entre ellos que te permite hacerlo. Claro. Si yo es que entiendo que esto es el miedo a la libertad, si es que en realidad cuando entiendes que te están dejando hacer lo que quieras es cuando eres libre. Pero como no se entiende, cuando algo no se entiende se le tiene miedo. Pero bueno, eso otro tema haremos. Sí, bueno, eso sería una cuestión de psicología, pero sí que es verdad que hay un cierto tipo de personas que cuando tienen un patrón que deben seguir se sienten más tranquilos y cuando no tienen un patrón de repente se sienten súper intranquilos. A ver, ¿no? Eso puede pasar. Yo entiendo que seguir el libro es mucho más cómodo. Yo en mis primeros años, que tenía 25 o 26 años, pues seguía el libro porque no sabía qué hacer. Pero con el paso del tiempo empecé a aburrirme de hacer siempre lo mismo y empecé yo pues a trabajar de otra forma. Bueno, lo que quería decir es que mi consejo es, yo en todas las programaciones de todos los cursos, vamos a quitar el segundo bachillerato que es un tema aparte, tengo 2 unidades didácticas por evaluación. Unidad 1, aritmética. Y meto todos lo que dice Javi, copio y pego los contenidos y objetivos de la ley que tienen que ver con aritmética. Unidad 2, álgebra. Para que luego tenga libertad el profesor, eso por ejemplo en primero de la ESO, para que los 3 profesores que dan el primero A, B y C digan, vale, pues aquí Víctor me ha dejado aritmética, pues vale, yo ahora voy a decidir hacer esta situación de aprendizaje de aritmética, esta y esta, y tengo libertad porque como me ha puesto
Álgebra sí, no importa si en Navidad no llego a ver todas las ecuaciones, me quedo solo en el concepto de monomio o qué. De esa forma, como que dice Javi, que luego lo puedes justificar, es más fácil justificar porque digamos que has entrado en menos contradicción que si estuviera todo súper detallado. Y es mucha más faena para junio, para hacer. Bueno, pues yo creo que más o menos ya hemos dado una visión de qué es esto de la programación didáctica, o como se le llama ahora, la propuesta pedagógica, y también las programaciones de aula que van por debajo de ella. Al menos una visión a vista de pájaro. Luego quizá dediquemos a algún programa a alguno de los puntos estos que ha citado Víctor, que por cierto, esos puntos hemos hablado de los que hay en la Comunidad Valenciana, pero es posible que en otras autonomías en España sean diferentes o que en otros países se gestione de forma distinta, lógicamente. Pero bueno, en principio la idea es esto de que hace falta como una especie de directrices para cada departamento y que luego esas directrices se van concretando en la actividad de cada profesor en el aula, con los estudiantes concretos que cada profesor tiene. No sé si queréis hacer algún comentario final, Víctor, Javi. No, ya hemos sido demasiado burocráticos por Sí, y realmente las cosas así en donde puede tener más interés en hacer hincapié, a lo mejor eso ya convendría pues dedicarle algún programa a los temas que no hemos trabajado o que no hemos hablado. Exacto, sí, y lo haremos porque además yo creo que esta parte de hablar de metodología, de hablar de cómo son las tripas de dar clase, hay muchos aspectos de las tripas de dar clase, ¿no? Pues lo que sucede en el aula, las cosas con las que uno se encuentra con los estudiantes, con los compañeros, pero también estos aspectos burocráticos son parte de la educación, ¿no? Entonces está bien comentarlo. Sí, además, si ahora echáramos una vista atrás a todos los programas que hemos hecho, recuerda que hicimos uno sobre lecturas recomendadas. Eso no es más que uno de los apartados que hemos mencionado. Sí. Hemos hablado de aprendizaje basado en problemas, metodología de no sé qué, también hemos trabajado eso. O sea, a final de cuentas, este programa no es más que una programación llevada al extremo. Igual tenía que haber sido el primer programa y que esto fuese un índice para el resto del podcast. Ya, pero entonces este podcast habría estado bien hecho. Entonces, bueno, da igual. Bueno, pues nada. También hay que decir que encontrar a gente interesada por el podcast, empezando con uno que trate sobre las programaciones didácticas, tampoco era la mejor estrategia. Efectivamente. Bueno, pues yo creo que con esto podemos dar el programa por terminado. Hemos empezado el curso, lo cual no está nada mal, teniendo en cuenta que el hiato de verano ha sido un poquito más largo de lo que habríamos querido. Y bueno, muchas gracias Víctor y Javi por estar aquí hablando de estas cosas como siempre. No, un placer. Un placer. Y muchas gracias, como siempre, también a los oyentes que hayan llegado hasta aquí. Ahora está empezando a sonar esta sintonía y dentro de unas cuantas semanas saldrá el siguiente episodio de Ignorancia sí que sé, en el que hablaremos de nuevo de educación. ¡Hasta luego!